Oye, ¿qué pasó con la cuenta Rosaldo? ¿Pudieron al aire? Hola, hola amigos, ¿cómo estamos? Una noche más de Sin Tabúes, Rock y Metal. Soy Juan Carlos Campbell y hoy vamos a tener un excelente programa. Como saben, somos Sin Tabúes Rock, donde decimos la verdad y solamente la verdad. No nos callamos nada. Quiero dar la bienvenida nuevamente a Silvia y Anthony, que nos acompañan esta noche más en Sin Tabúes Rock Metal. ¿Cómo estamos, Silvia y Anthony? Todo bien, chévere, gracias. Hola Juan Carlos, hola amigos, acá todo en orden. Chévere, amigos, bien, gracias por la colita. Un domingo más, como hemos venido viendo, estamos conversando sobre la historia del rock. Hemos hablado ya varios programas sobre la historia del rock y hoy vamos a hablar de un tema importantísimo como es los géneros del rock, cómo fueron evolucionando en nuestro país lo que es el Ecuador. Amarillo, azul y rojo, siempre nuestro tricolor presente en todos los momentos. Quisiera compartir con ustedes algo interesante, más que todo, antes de entrar en materia. ¿A ustedes les gusta el bolón? Sí, sí. Claro, de ley. Ya. Listo, hoy tenemos un auspiciante una familia muy interesante que nos pidió que le ayudemos. Ellos hacen un emprendimiento, lo que es venta de bolones, lo venden así en esta. Ya listitos para servirse calientes juntos con tu vaso de café. Ellos los venden a la entrada de la estación del Trole del Recreo, acá al sur de Quito. Es un emprendimiento que se están reactivando ellos sufrieron por el tema de la pandemia, como sabemos todos, la pandemia nos afectó a muchos hogares y familias. Entonces este programa también está apoyando a los emprendimientos, apoyando a todos los negocios que deseen salir adelante. Pueden escribirnos a la radio, contactarse y nosotros enseguida les ayudamos promocionando sus Este emprendimiento se llama Como en Casa, Cafetería Restaurante, los ubican de lunes a sábado, perdón, desde las 5:30 de la tarde hasta las 10 de la noche, afuera de la estación del retiro. Los que puedan pasar por ahí acolitándoles, chévere, bienvenidos. Entramos en materia. Cuéntanos un poquito, estábamos conversando contigo del el programa anterior, Anthony, sobre la evolución del rock ecuatoriano. Pero aproximadamente estamos hablando que se inició todo durante los años 90, que fue el boom o el auge del rock ecuatoriano. ¿Qué nos podrías contar más sobre el tema de la iniciación del rock sobre los 90? Sí, bueno, como habíamos estado conversando, yo lo que te comentaba es que el rock más bien data de años mucho más antes, ¿no? Desde los años 62. El dato que yo no tenía en cuenta y que me quedé también picado de acordarme, la banda del Negro Costa realmente se llamaba La Tribu. La Tribu es la que empezó a tocar en 1972 en la Concha Acústica de la Aurora. Y además fue él y su banda la que, ¿no? El concierto de ese primer año que se llamó el primer Festival de Música Moderna. Entonces, pero también te había comentado un poquito de algunos datos de las bandas de Guayaquil, que eso es importante tenerlo en cuenta, porque ya hay un autor de un libro que sacó, que se llama Rock and Pop. Este señor se llama Roberto Neumann y él entrevistó a más de 86 personajes. Y de eso él sacó una conclusión de que los primeros grupos que él considera de rock o que fueron los iniciadores se llama una banda que se les conoce como los Cool Cats y los Halcones. Entonces esos datos de la semana pasada no me acordaba, pero era algo que yo le tenía documentado y guardado. Entonces eso es como importante tener en cuenta porque el metal como tal yo pienso que nace con Abraxas en los inicios de los años 80 por esa banda que se influenció mucho de lo que fue el rock psicodélico y el programa de radio que tenía Pancho Jaime en Guayaquil. Entonces, de ahí comenzó como los inicios, digamos, del metal, ¿no? O sea, en Ecuador especialmente, porque él fue una de las primeras emisoras de radio que comenzó a promover esta música, las bandas que ya estaban sonando en Estados Unidos y Black Sabbath, como comentaba. Hay un documental que les invito a ver en la página del Telón de Acero que se llama Las Memorias del Rock Guayaco, que justo hay una entrevista que se le hace a Willy Wong, que fue baterista de Abraxas,
él comenta eso, él comenta que ellos se influenciaron mucho del programa de radio que ponía Pancho Jaime, ¿no? Luego él también hizo algunas revistas y bueno, después se metió ya a temas políticos y lamentablemente por ahí también ya falleció por vincularse mucho con esos temas. Entonces, eso es lo que tenía que acordarme de la semana pasada, que quería comentar. Ya, ¿tú, Silvia, algún comentario que nos puedas indicar? O sea, así nos unimos a lo que es los 90. Sueño Eterno, por ejemplo, es una de las bandas. María, que es del Panecillo, y la Casa Rosario, que empezaron esas noches ahí. Bueno, ahora María se convirtió en María. Eh, Son bandas que iniciaron, se puede decir, aquí en Quito y que todavía suenan. La verdad es que salieron muchas bandas en ese tiempo, pero las que han perdurado son pocas. Entonces, sí, la influencia, yo puedo decir que la influencia nos dieron nuestros papás mismos, porque tú sabes, y todos nos criamos con rock and roll. En las casas, aquí en Ecuador, se escuchaba en nuestras casas rock and roll. Entonces tuvimos una influencia muy directa para que se arraigue el rock aquí en Ecuador y en Quito en especial. El heavy metal cuando aparece rompe todas las barreras y llega hasta Ibarra, Otavalo también. Tulcán es una ciudad también que le gusta bastante este género. Se ha modificado bastante, creo que por la aceptación de las grandes masas, ¿no? El heavy metal no morirá, realmente es uno de los géneros del rock que tiene mucha fuerza, mucha vitalidad, mucha versatilidad, incluso acepta tipos de voces diferentes que en otros géneros o subgéneros se puede decir que no. Entonces, sí hay muchas bandas aquí en Quito, aquí en el Ecuador, que han quedado todavía hasta el momento. Como te digo, a mí me fascina esta banda Sueño Eterno, entre otras, ¿no? Una pregunta que les hago a ustedes. Yo estaba leyendo en un libro que sacó el Banco Central sobre el rock y sus influencias, pero me quedó una cierta duda. Ustedes me podrán dar la razón o me podrán corregir. Que hablaba sobre el tema de la evolución de los géneros del rock, cuando en épocas de entre los 80 y 90 se fusionaba el punk con el hard rock. ¿Qué de cierto es esto? Puede ser, porque por ejemplo en los 90 te hablo que vino una influencia desde España mismo. En España ya el punk y el empezó a sonar bien fuerte y como era nuestro idioma, entonces llegó bastante a... Sí, tuvo una buena influencia. Por ejemplo, antes me nombraba a los Inmortales, Mortal Detention, ¿no? Que tuvieron hasta ahora, es una de las bandas más aclamadas, más seguidas, más gustadas por el público. ¿Por qué? Porque justamente esa versatilidad que no se estancó, sino que fue evolucionando y viendo lo que le gusta al público, lo que le gusta al público, y ahí le pegó fuerte para conservarse, para seguir. Sí hubo bastante influencia. Ahora en el tema de los géneros, o sea, a nivel general, tanto Ecuador como internacional, los géneros, ¿en base a qué se fueron acoplando, dando? En el tema instrumental, en el tema musical, por ejemplo, tenemos desde lo industrial, desde lo thrash, desde lo speed, desde el black y todos esos. ¿Bajo cómo o bajo qué fundamentos se fueron dando? Esa parte, ¿nos las podrías explicar un poquito, Anthony? O sea, la música está en una constante evolución. Nosotros solo somos consumidores también de los productos del mundo, ¿no? Todo se va dando, todo va empezando, todo proceso musical se debe también mucho a la tecnología musical, a lo que se va creando. Mucho de eso hizo los Beatles en su momento, donde creaban sonidos nuevos, siempre exploraban nuevos, nuevas formas de grabar,
pues luego la música se iba adaptando, se iba fusionando, o sea, la música todo el tiempo se está fusionando. Y el resultado de eso a veces es un nuevo género y muchos de esos géneros han perdurado durante muchos años y han llegado a ser eh, innovadores y otros han dado como auténticos, ¿no? Por ejemplo, eh, en los años 70, finales de los años 70, cuando en Inglaterra predominaba el movimiento punk, hay una ola de heavy metal a los inicios de los 80 donde destacan toda la New Wave of Heavy Metal, donde destaca Iron Maiden, Saxon, Grim Reaper y todos ellos. Y claro, y todo ese bagaje musical somos lo que consumimos nosotros acá, pues entonces, de alguna forma eso consumieron los compañeros del Barón Rojo, por ejemplo, los Obús, toda la oleada de la ola del heavy metal británico, y luego ellos ya nos influenciaron de alguna forma por ser un idioma hablado en español. Muchas de esas bandas ecuatorianas se influenciaron de Iron Maiden, Black Sabbath, de Purple. De hecho, muchas de esas bandas iniciaron tocando esos covers y luego obviamente adaptaron esos covers, hicieron sus versiones y luego comenzaron a hacer sus propios temas. Por ejemplo, ese es el ejemplo de Tarkus, una de las bandas pioneras del heavy metal acá en Quito. Tarkus cuenta mucho que ellos al inicio sacaban los covers de Barón Rojo. También ahí les invito a ver hay un documental del Telón de Acero también sobre las 3 décadas del rock en Quito. Ahí hay un pedacito de los Tarkus tocando un cover de Barón Rojo, Beethoven. Entonces, todo el tiempo yo pienso que se está fusionando. Aquí en Quito yo diría más bien que en los años 90 los géneros estaban como muy aislados, o sea, el movimiento extremo era como que tenía su nicho, su grupo, sus bandas, eso pasaba con la gente del heavy metal, eso también pasaba con el movimiento punk, todos eran como aislados y tenían sus propios movimientos, más bien después es que se logra un poco vincular o generar y acercarse entre géneros, pero eso fue mucho después, más bien creo que entre los 80 y mediados de los 90 había mucha separación más bien de los géneros, cada uno haciendo lo suyo. Lo que yo te decía, que los chicos del norte, que eran, por ejemplo, ponqueros, no venían al sur, y los del sur, que eran más metaleros, no iban al norte. O sea, claro, son otras generaciones, ¿no? Diferentes a las suyas y todo eso, pero conversaba con el Marcelo Acevedo, que quedó en venir, pero se excusó a última hora. Él es mayor incluso que yo, él sí es de los, el Marcelito que es tú, Anthony, le has de conocer, es muy reconocido, le dicen el Santana de aquí, es excelente guitarrista. Entonces conversé con él y hablábamos justo de esa etapa que te decía yo, que no se mezclaban, como dice Anthony. Acá estaba este grupo, pues ya hacían su concierto, ya hacían su nota, por ejemplo, por decirte hasta en el licor, por ejemplo, no es como que ahora es común la cervecita, no, allá que la guayusa, que acá es qué sé yo, tequila y acá la cervecita y así. O sea, eran grupos que se tenían mucho respeto, pero no se mezclaban. Y claro, entonces en ese medio de cada quien por su lado, llega un momento en el que ya pues toca evolucionar, toca salir con ya rock contestatario como Metamorfosis, por ejemplo, que empezó a salir ya Silencio Perpetuo, otro tipo de mensaje, ya no solamente copiado, cover, sino que ya teníamos una identidad rockera que queríamos transmitir. Entonces en ese medio ya empieza como que, a ver, vengan chicos y hagamos una propuesta y empiezan allá a unirse o a sacar nuevos subgéneros, se puede decir. Listo. O sea, más que todo, la historia de los géneros en nuestro país nace sobre, más que todo lo que les entiendo, es de una mezcla de estilos y de ritmos, más que todo, que se van dando. Claro que anteriormente había la separación, como lo mencionó antes y lo mencionó Silvia, los del norte, los del sur, pero poco a poco esos ritmos fueron generando más estilos y estilos. Entonces, mi pregunta basado en esto está en, ¿cuál inició más o más peso tuvo en nuestro rock ecuatoriano, el thrash metal o el heavy metal?
Es que yo no pienso que nosotros inventamos los géneros, ni creamos, ni fusionamos, porque más bien somos consumidores de metal, consumidores de thrash, consumidores de heavy, consumidores de metal extremo, de black metal, de punk, etcétera. No somos, más bien si se puede decir que de alguna forma innovamos, se podría hablar de bandas como las que más bien fusionaron los instrumentos andinos, las que existen acá, los mismos Astra, los Curare. Eso se puede decir que de pronto es algo de acá. Y bueno, hay un montón de bandas, ¿no? Ahora hay un movimiento de bandas, sobre todo en Imbabura, en Cayambe y todo eso que han fusionado muchísimo los ritmos andinos o la cultura ancestral. A esos tal vez se les puede, bueno, no los iris, sino los Grimorium Verum, cuando metían un poco de pastillos en su música, o sea, algo de Benítez Valencia. El Alvarito le gusta mucho esa música y él empezó a fusionar esos ritmos. Tal vez por ahí podría decirse que es nuestro aporte al género metal con algo auténtico de acá de Ecuador, pero de ahí bandas, los géneros, eso yo creo que más bien ya somos consumidores y solo lo que hacemos es emular a nuestro estilo, a nuestra forma. O sea, tocamos thrash metal, el thrash metal es un género mundial, igual que el heavy metal, igual que el hard rock, el heavy, eso ya está en el mundo, son plataformas mundiales. Nosotros lo que hacemos son nuestras versiones en español, en nuestro idioma y más o menos con los ritmos de acuerdo al virtuosismo de cada música, pero los aportes como tal ecuatorianos creo que va a ser parte de poquísimas bandas que han dejado sonidos ecuatorianos dentro de su música y en el metal, pero de ahí los otros géneros yo creo que no, más bien no son, no los hemos creado nosotros. Lo que sí, hay una diversidad de bandas enorme y tal vez en esa diversidad, en esa gran diversidad de estilos, yo creo que el metal ecuatoriano sí tiene como su particularidad, sí tiene su sonidito, porque tú escuchas digamos, metal ecuatoriano y sí tiene sus particularidades que se diferencian muchísimo del metal argentino, del metal colombiano, del metal venezolano, mexicano. Entonces, parece que sí tenemos tal vez por ahí una cosa medio auténtica del metal acá, porque en todo eso hay una diversidad, bandas como, por ejemplo, ¿qué te digo? Las bandas que, por lo menos yo en el época de colegio admiraba mucho, como Esparta, Far, Chusa, se me van ahora los nombres, los mismos Wizard, bueno, había una gran cantidad de bandas y en toda esa diversidad de bandas, cada uno tenía sus particularidades y eran como que tenían su sonido. Tú no puedes mezclar, por ejemplo, el sonido de Vasca, por ejemplo, con Bajo Sueño, dos bandas cuencanas con estilos metal y rock ecuatoriano, pero totalmente diferentes. O los mismos Bajo Sueños y los Fires son, digamos que hacen mucho temas que van direccionados a las power ballads, a las baladas metal, pero son estilos diferentes, entonces, o no sé, todos tienen como su autenticidad, pero se reconoce el metal ecuatoriano. Entonces, eso creo que podría decir yo. ¿Algo adicional tú, Silvia? Yo pienso, bueno, o sea, no somos creadores de nada, ni fundadores de nada, ni aquí ha habido nacimiento de nada. Simplemente hemos adoptado esos estilos que, como te digo inicialmente, el rock and roll es el que se regó en todo el mundo y luego se fueron adaptando a otros géneros, subgéneros, incluso el gótico, por ejemplo, que poco o nada se le nombra, el estilo gótico, también llegó acá al Ecuador y, por ejemplo, teníamos conciertos exclusivamente de gente que gustábamos de ese estilo de música. Recién en Ibarra en enero se hizo también un concierto, estuvo espectacular, emulando a bandas extranjeras y tocaban temas también de cada banda, estuvo muy bien. Por eso también sucedió lo de Factory, ¿cachas? Porque justamente al crear nuestro propio espacio, al crear nuestra propia música, al tratar de dar identidad a esos estilos, entonces se buscan sitios en donde demostrar, ¿sí? Como te decía, en el campo del heavy, aquí en el Ecuador es un poquito o bastante contestatario. Las letras, la esencia, el mensaje y cómo se entona. Por eso es que es diferente a de otros países, como decía antes. En el caso del gótico, bueno, ahí ya como que no es tan comercial, como que no es tan popular, pero hay un buen mercado, hay un buen target de gente que le gusta también.
Claro, justo en este tema que acabas de nombrar, Silvia, lo gótico. No era muy comercial en nuestro país el gótico. Últimamente se ha visto un avance importante en bandas que le están aplicando al género del gótico. En especial he visto bandas femeninas que lo tocan muy bien. Entonces, ¿considerarías tú, Silvia, que eso debería fomentarse un poco más o dar más espacios a este género como es lo gótico? Es que más que gótico es doom metal. El estilo, por ejemplo, de Decapitados y otras bandas viene a ser doom metal, no es gótico esencialmente. Entonces ahí como que se confunde un poquito y es que hay infinidad de subgéneros. Por ejemplo, el gore, hay otro, hay el doom metal mismo que te diga. Deberíamos en todo caso para la próxima ir trayendo gente que especialista en cada subgénero para que comente por qué su estilo, por qué ha evolucionado, si pegó, no pegó, si qué necesita porque como te digo, el gótico en sí, en el Ecuador más ha sido traído, expuesto, renombrado, cantado, pero así creaciones no ha habido muchas para mi criterio, o que hayan pegado al menos, más es el doom metal. ¿Ya? En el tema de los géneros musicales, en el tema de los géneros del rock en nuestro país, ha habido mucho, bastante, como lo decía Anthony, lo había nombrado, el tema de consumir lo que nos venden internacionalmente. Y es cierto, tenemos bandas con, creo que todos hemos iniciado escuchando lo que es Nirvana, Metallica, de ahí un poco más ya avanzado lo que es Pearl Jam, el tema del ya más avanzado Cannibal Corpse, y así un poco más de géneros que van sumándose. La propia banda Dead, y etcétera, de ritmos que han ido mezclando un poco para poder las bandas ecuatorianas sacar su esencia musical, se podría decir. En este punto, ¿qué considerarían que nos falta para estar un poco más en esa esencia musical o sacar un poco más adelante los géneros musicales en diferentes estilos que tengamos aquí en nuestro país? Apoyo no solo económico, sino también, por ejemplo, la Fundación Factory habíamos planteado que queremos el espacio del Parque de las Diversidades, unas dos oficinas que están ahí votadas para hacer cuartos de estudio, cuartos de ensayo, ¿ya? Porque las bandas lo que necesitan es espacios donde ensayar, donde presentarse, donde hacer ese arte, ¿no? Entonces, de pronto como te digo, no es solo el apoyo económico, pero sí de espacios en donde podamos crear, donde podamos ensayar, donde las bandas no tengan que pagar un dinero para ir a ensayar, sino que tengan que ir a un espacio libre, tranquilo, donde puedan crear, donde puedan hacer su nueva música. Incluso como tú dices, o sea, no solamente copiar, emular, sino ya ver nuevas cosas, nuevos temas, nuevas formas. Incluso ahora, por ejemplo, ha evolucionado tanto y hay hay un regreso, se retoma, así como la moda de la ropa, ¿no? Antes eran los acampanados, ahora después los pantalones tutos, después ahora vienen los acampanados. Así ahora veo una fuerte influencia de lo que es el blues y la banda Alburia, por ejemplo, no sé si les has escuchado, Anthony. Y tú, Juan Carlos, les quisiera invitar acá, son mis ahijados, ya tienen 2 años de formación esta banda, y ellos, por ejemplo, hacen un tipo de rock, de blues, que es igual contestatario y que pega bastante en la gente, porque como es ligerito, entonces a ellos yo te puedo decir que es algo que tiene algo de antiguo con algo nuevo y están creando algo chévere que les gusta al público, llenan bares, entonces me gustaría entre las bandas que vamos a invitar o que tú vas a invitar, a ver si viene Alburi algún rato, porque tiene una temática diferente que ellos te podrán exponer. Sí, de En este hecho, tema, claro, claro, sí. sí, comentaba, bueno, que el Alburia sí es una bonita propuesta, es una música, como dice, una propuesta fresca, muy chéveres los canas. Les vi en un teatro hace pocos meses y sí me gustó mucho su propuesta, está bien, está bien. Y claro, el espacio merecen todos.
como tú comentas que hace falta, realmente hace falta muchísimo acá, ¿no? O sea, es lastimosamente, aunque se ha dado ligeros pasos, pero tal vez no hemos logrado consolidar toda esa cadena de valor que necesita la música. Sí hemos progresado en algunas cosas, pero el trabajo aún es largo, digamos, no, todavía falta mucho. Hay que entender que la música eh, en general tiene un proceso largo desde que se va creando, desde que está el autor de esa letra, desde que está el artista que pone la música para esa letra, desde que produce, desde que graba, desde que hay alguien que les ayuda a producir, tal vez el productor musical, quien les ayuda a editar, quien les ayuda a distribuir, quien les ayuda a hacer llegar a la radio, quien les ayuda a hacer un video, quien fabrica el producto, si es que todavía quieren hacerlo físicamente o a través de plataformas, quien distribuye esta música, quien genera estos espacios de difusión y de comunicación con la gente. Entonces, claro, como te digo, se ha dado pasos importantes, ha habido cosas importantes, tuvo una buena época también el rock acá, digamos, con muchísimos gente, muchísimos personajes que estuvieron muy vinculados a la comunicación, que aportaron muchísimo para que muchas de esas bandas lleguen a darse a conocer, las que ahora son consolidadas, ¿no? Pero hoy por hoy hay pocos espacios, nunca hemos tenido un espacio, por ejemplo, público en una cadena de televisión, por ejemplo, o en una radio, digamos, de largo alcance, ¿no? Alcance nacional, me refiero, no solo local. No tenemos espacio eso como para difundir, o no, y si tenemos, tal vez tenemos un espacio pequeño, 1 hora, 2 horas, quienes han logrado de pronto tener esos espacios, pero algo nacional, algo que pueda difundirse así, medios de comunicación que puedan tener un alcance nacional. Digamos que en eso está muy, por ejemplo, ¿qué se ha avanzado y qué se ha progresado? A los inicios, cuando yo empezaba en la música o en mi generación, muchos de nosotros éramos músicos empíricos. Hoy por hoy ya salen muchísimos músicos graduados de la universidad, son excelentes músicos con unas propuestas brutales de música y todo, pero como dice el rock, no te dará para vivir y obviamente tienes ya una profesión de músico y tienes que hacerla de músico y trabajar como músico para poder mantenerte, ¿no? Sostener tu vida. Pero a nivel de música rock, toda esta parte, digamos, de una forma de negocio como tal, aún es muy duro. Por suerte ha habido bandas que se han consolidado, bandas que ya tienen su trayectoria, bandas que han logrado posicionarse y que de alguna forma no creo que vivan de la música, pero por lo menos tienen un buen incentivo para continuar haciendo música y generarse muchas presentaciones a nivel del país. Pero creo que para toda esa camada de bandas nuevas que vienen, el camino aún es muy duro y aún más siendo conscientes que estos espacios diferentes no se han logrado consolidar, porque así como se han consolidado bandas, ¿no es cierto?, a lo largo del tiempo, hablo de los mismos Vasca, de Total de Ente, bandas que tienen una trayectoria grandísima y que están ahí, que están sonando, que están tocando, que están circulando, pero eso no ha pasado con los medios, por ejemplo, no hay por ejemplo, ¿qué te digo? Un medio de comunicación que haya logrado mantenerse desde las mismas épocas de ellos, por ejemplo. O sea, ahí estuvo, por ejemplo, mucho apoyando en algún tiempo la Darkness Magazine del Pepe Naranjo, que esa revista también dejó de circular. Obviamente la situación a veces juega en contra de nosotros. Mantener estos espacios es muy difícil. Te demanda tiempo, te demanda a veces tu mismo dinero, aprovechar un montón de cosas, generas a veces apoyos, logras subir, pero mantenerse realmente es un gran reto. Y yo creo que por ahí está también la lucha para que todo el movimiento y la música destaque, suene, porque no es el trabajo de uno, es el trabajo de todos poniendo y aportando nuestro granito de arena para que todo eso se mueva y haciendo conciencia en la gente también, ¿no? Que consuma, que escuche y generar esa cultura musical, porque no es solamente escuchar, digamos, por escuchar, sino también entender de dónde viene todo esto, el por qué escuchas, por qué es valioso, qué estuvo detrás de, o sea, aprender a valorar y reconocer también el trabajo que estuvo antes de nosotros, ¿no? Entonces eso pienso que de a poco, comunicando, pasando la voz, no siendo egoístas, yo creo que todo eso va a sumar y va a aportar para que la música siga su camino y se mantenga.
Y lastimosamente ahí tengo que decir algo. Eh, por ejemplo, ha habido personas o músicos o bandas que han llegado al poder político y obviamente económico y solamente han impulsado a X banda o a X grupo, no al común. O sea, esa ayuda no llega a todos, lastimosamente. Y sí, pues sí, es necesario crear más espacios donde todos los chicos jóvenes que nosotros estamos promoviendo sigan en esta onda del rock, cualquiera de que sea el subgénero, tengan un espacio verdaderamente digno, sobre todo, un espacio digno donde puedan crear. Pero de lo que yo he visto, al menos como te digo, las personas que han llegado al poder económico, el poder por un cargo público, qué sé yo, no han hecho lo suficiente, se puede decir. Tal vez hicieron un intento que llegó solamente a su banda o a sus amigos, pero al resto no ha llegado. En la Casa de la Cultura, por ejemplo, es un espacio en donde existe un sitio, un cuarto de ensayo al que todo mundo deberíamos tener acceso. Pero claro, el común de la gente desconoce y no aprovecha ese espacio. Asimismo, es lo que proponemos también en la Fundación Factory, hacer en el Parque de las Diversidades un cuarto de ensayo abierto para el público en general. Ojalá algún rato se dé. O sea, a pesar de todos esos esfuerzos, obviamente que son grandes, pero no pienso que nunca va a ser suficiente. Cualquier cosa que se haga nunca será suficiente para la gran cantidad y siempre habrá gente que se quede en el desconocimiento de que existen estos espacios y también, digamos, no todos se beneficiarían, ¿no? Yo creo que un poco no hay que esperanzarse de lo que haga el resto, sino creo que la base de todo, y como ha sido siempre, es hacerlo uno mismo, ¿no? Hacerlo uno mismo, porque si uno mismo quiere que sobresalga algo, por ejemplo, lo haces, aportas, como te digo, no es del trabajo de uno, creo que es del trabajo de muchísimas personas, de todos aportando el granito de arena y todos ellos sumando para que esto crezca, sea fuerte y bueno, y sobre todo haya un apoyo mutuo, ¿no? Pero no, creo que un error es siempre pensar de que debemos de estar esperanzados de que otro nos ayude. Y creo que yo, en lo personal, creo que nosotros y el ecuatoriano y el rockero y cualquier género en general, creo que tenemos mucho el valor, ¿qué te digo? La cultura de la queja. Siempre estamos acostumbrados a quejarnos de una cosa, de otra cosa, de otra cosa, y creo que eso es lo primero que deberíamos desaparecer, digamos, de nuestro lenguaje y empezar a decir, no, pues en lugar de ponerme en la queja, mejor lo hago y aporto desde donde yo pueda. Por ejemplo, yo tengo mi grupo, ¿no? Si nadie me invita, entonces, bueno, yo mismo me armo mi concierto, mi tocada y hago. Antes de, digamos, caer en la queja de decir, chuta, nadie me invita, entonces como nadie me invita, yo no voy a tocar en ningún lado. Yo creo que por ahí, si todos tenemos esa fortaleza de decir, Autogestión, claro, claro, no. sí, autogestionarnos, hacerlo, o sea, y hacerlo uno mismo y dejar de pensar que otros nos van a ayudar, sino más bien nosotros lo podemos hacer. Esta iniciativa del mismo programa de Juan Carlos es una de ellas, ¿no? Nadie le dijo, oye, tienes que hacer, oye, nada, es iniciativa propia y esa iniciativa propia es la que a la final genera un aporte, un granito de arena, es su trabajo desde su propia trinchera como la que sumando todos, o sea, ahí se forma ese gran colectivo, esa gran máquina, esa gran fuerza, porque así como él está haciendo aquí, otro estará haciendo en otra ciudad, otro estará haciendo en otro lado, y eso generaría, digamos, la fuerza. Pero yo creo que en las convicciones propias de cada uno debe estar, dejar a un lado ya la queja, dejar a un lado la cultura de la queja, porque es una cultura de la queja incluso que ha llegado a ser meme, ¿no? Se han visto ustedes en el Facebook de que se quejan del concierto, se quejan de la banda que viene, se quejan que está muy caro, se quejan que no hubo, que es un espacio abierto, se quejan que es un espacio cerrado. Entonces creo que es parte de la cultura nada más, pero yo creo que como rockeros, como metaleros, yo creo que por ahí debemos hacer el cambio y decir, no, lejos de quejarme, más bien voy a aportar y voy a hacer a que esto sirva, ¿no? Entonces por ahí yo, desde mi punto de vista, creo que es eso, o sea, eliminar la cultura de la queja y más bien generar la cultura del respeto, porque cuando uno conoce y respeta al otro, yo creo que esto crece, porque puedes o no estar de acuerdo con esa persona, pero si la respetas, o sea, si hay el mutuo respeto, esto avanza. O sea, por ahí pienso yo que podrían ser grandes aportes para que la música y el metal ecuatoriano vaya subiendo lejos de que vaya desapareciendo, porque también es un riesgo, ¿no? Las generaciones nuevas no han tenido ese apoyo, no han tenido esa difusión como tal vez nosotros nos llegó en los colegios, nos llegó en el barrio.
eso sí, ya no, tal vez ya no hay esas luchas en ese momento, porque en ese momento teníamos mucho que pelear por los derechos de llevar el cabello largo, de vestirte como quieres, como esos derechos son obtenidos por la misma lucha del movimiento rockero que puso fuerza y resistió a todas estas envergaduras que tuvo la misma política, los políticos, los policías en contra de los rockeros y salimos, digamos, logramos nuestros derechos. Ahora ya no le cortan el pelo a ningún chamo en el colegio, por ejemplo, gracias a eso. Y esos son derechos obtenidos desde la lucha del movimiento rockero. Pero tal vez entramos a ese momento de comodidad o digamos, de nuestra, ¿cómo se llama? Donde ya no tenemos que luchar por nada. Por eso incluso las mismas letras, como dices antes, habían esas letras contestatarias del rock, ¿no? Hoy incluso eso ya las bandas no producen porque ya la banda cuenta la historia, ¿no? Y tal vez esas historias ya no son ahora contemporáneas, ya no es algo de lo que haya que hablar. No son Entonces, comerciales incluso. claro, ahora entran más en temas de otro tipo de líricas, ¿no? Listo. Ahora sí. Bueno, este programa está abierto a todos. Es un conversatorio donde vamos a ir conociendo cada uno sobre los temas del rock, de nuestro medio, de nuestra música que siempre nos ha gustado. Invitados todos, siempre, o sea, este programa está abierto a todas las bandas, los diferentes géneros, no escogemos géneros aquí. Este programa es abierto para todos, invitados todos, si tienen panas que acoliten, que quieran promocionar su banda, bienvenidos, nos escriben a la radio y bienvenidos. Lamentablemente el tiempo se nos hace corto siempre en los programas porque tenemos mucho que hablar, mucho que conversar y lamentablemente el tiempo nos juega siempre. Nos toca ya despedir el programa, pero antes de despedir quisiera, así en un breve resumen, unas palabras breves, tanto Silvia como Anthony, para poder despedir el programa. Bueno, pues exhortarles a todos a investigar, a consultar, averiguar qué hay en el conservatorio, en el Parque de las Diversidades, qué hay en la Casa de la Cultura, porque lejos de la queja, más bien tenemos que buscar espacios y seguirnos ganando sitios, espacios locales donde nos pueden permitir florecer mejor y aportar algo en lo que es el movimiento rockero. Realmente no es una hermandad egoísta, al contrario, cuando se trata de trabajar lo hemos hecho, independientemente del machismo, feminismo, de antiguos, nuevos, cuando ya se trata de trabajar, lo hemos hecho súper bien. Entonces, yo pienso que todos también debemos tomar esa responsabilidad de investigar, ver qué hay más allá, qué hay más a ti, como también investigar dónde hay más espacios que puedas promocionar tú para fomentar que los chicos, las chicas que están iniciándose puedan acudir a estos sitios y, claro, invitar a más gente que venga de nuevos criterios y decir sí, 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 pegue patrón, no. Al menos yo pienso que estos tipos de conversatorios tienen que ser nutritivos en el campo de que podamos crear y ser mejores cada vez, como seres humanos primeramente, pero también como personas que les gusta el rock. Listo. Anthony. Bueno, como te decía la semana pasada, sigan adelante, sigan con el programa. Hay muchísimas bandas que necesitan de estos espacios. Bueno, darte las gracias por este espacio y a la vez motivarte a que continúes, a que se mantenga el programa vigente durante muchos años. Y que bueno, ahí, como comentas, siempre hay un montón de bandas que están ahí necesitando de estos espacios, tal vez para difundir, tal vez a una o dos personas siempre es importante porque luego se va multiplicando. Y eso, que no decaigan, sigan adelante y bueno, ahí les invito a visitar la página del Telón de Acero. Hay un montón de bandas ahí con videoclips, lyric videos, hay algunas reseñas de conciertos, hay algunos documentales, vayan y visiten la página y bueno, encontrarán un montón de contenido, sobre todo de metal ecuatoriano. Eso, amigos, y despedidos y darte las gracias, agradecerte bueno, ya nos estaremos viendo. Listo, amigos. Recuerden, somos Sin Tabúes, Rock y Metal, donde decimos la verdad y solamente la verdad. Para despedir, quisiéramos agradecer a las radios que nos retransmiten, como son Alio Comunicaciones, la Coalición de Medios Digitales, la Red de Medios Comunitarios de Evolución,
Citizen 593, Comunisur desde Bolivia, Puntos de Organización Social, Plataforma Cívica Nueva Sociedad, Publicarte, Al Día desde Loja, Red Joven, Tu Imagen Cuenta y Voces Milano desde Italia. No se olviden, somos Sin Tabúes, Rock y Metal. Nos vemos el próximo domingo. Gracias, amigos. Una buena Suerte, noche. Reyes. If you wanna get with me, you better bring everything. 'Cause baby, I ain't plan B. I'll chew you up and spit you out. What's a girl got to do to get through to you? Do I need to hand out clues? 'Cause you're just lost in the crowd. Eyes up here, boys. I'm tired of the game. Done going down in flames. So go back the way you came. If you ain't here to commit, you're just wasting my time. And I've just hit my prime. So you need to fall in line or head to the corner and sit on your hands. 'Cause I don't give a damn anymore. I'm heading out the door. The night is young and so are we. I got places to go and smoke and hot that I need to meet. Little